Compartir con ustedes es qué significa la innovación educativa para esta dirección, específicamente en la Universidad Iberoamericana. Dos frases propias de la Compañía de Jesús son las que comenzaron este debate interno y colectivo con distintos colegas de la dirección y de las unidades académicas. Ite inflamate omnia, ve e incendia al mundo, y el signo de los tiempos. Estas dos frases inspiran a nuestra comunidad a repensar qué significa innovar en un contexto de servicio, de justicia y de profundo respeto por la dignidad humana. Así, un primer replanteamiento que se propone a la dirección es pensar a la innovación más que únicamente como cambios profundos y perdurables en insumos, procesos y productos, como un verbo, sustantivo y preposición. Como verbo porque debe ser un constante actuar, como sustantivo porque debe poder nombrarse y reconocerse en cada acción, y como preposición porque debe permitirnos conectar ideas, personas y propósitos. Además, desde la Ibero, pensar en innovación me interpela a plantearla desde el derecho a la educación, enmarcándola en las 4 A's formuladas por Katarina Tomaszewski. Asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. La primera A, asequibilidad, nos recuerda que la innovación educativa debe considerar el contexto socioeconómico de nuestra comunidad. La innovación que queremos debe ser una que no deje a nadie atrás, que se construya con él y la otra, no por encima de él o ella. Esto requiere de nosotros la creatividad para hacer accesibles los recursos, de modo que no incrementemos las posibles barreras que encontremos, sino que las derribemos paso a paso. La segunda A, accesibilidad, subraya el imperativo de eliminar las barreras que impidan al estudiantado y profesorado acceder al conocimiento. Esto nos llama a innovar para asegurar una educación que realmente sea inclusiva, como lo pide el Magis Jesuita, dar siempre un paso más. Buscar que cada persona en su dignidad pueda participar plenamente. En tercer lugar, aceptabilidad. Innovar significa también cuestionar si nuestras prácticas y contenidos son culturalmente pertinentes, respetuosos y significativos para la sociedad en la que queremos incidir e innovar. Entonces, innovar implica una mirada crítica que se atreve a revisar no solo cómo enseñamos, sino qué enseñamos y para qué lo enseñamos. Este es un reto profundo porque implica revisar si nuestro modelo educativo y la currícula realmente fomentan la libertad de pensamiento y respetan la diversidad. Finalmente, la cuarta A, adaptabilidad. Nos desafía a innovar desde una postura de flexibilidad y respuesta a los cambios. El mundo actual nos exige ser ágiles y adaptarnos rápidamente a nuevos contextos y desafíos. La educación debe, pues, preparar para la incertidumbre y un futuro del que nuestras especulaciones parecen pocas veces ser atinadas, y todo esto en mira de contribuir a la transformación social. Innovar en educación, por lo tanto, no es solo cambiar metodologías o tecnologías, sino también fomentar una mentalidad de adaptación continua en nuestro estudiantado y en nosotros mismos y mismas como docentes e investigadores e investigadoras. Estas 4 A nos ofrecen un marco ético y humanista desde el cual podemos plantearnos la innovación educativa no como un fin en sí mismo, sino como una respuesta profunda a la justicia, la inclusión y la transformación social. Así, en cada paso, seguimos adelante para incendiar al mundo, llevando la educación más allá de los límites de lo esperado, con la mirada puesta en un mundo donde cada persona tenga la oportunidad de desarrollarse y contribuir a la transformación. Y aquí es justo donde la Red de Innovación Educativa 360 cobra una gran relevancia. Reflexionando sobre las ideas de asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, nos damos cuenta de que estos principios no pueden ser alcanzados en solitario. La verdadera innovación educativa requiere de una comunidad colaborativa, una red de universidades que se fortalezcan mutuamente y trabajen de la mano para lograr una transformación profunda en la educación. La red nos permite romper con estas limitaciones individuales de cada institución. Asequibilidad, por ejemplo, se vuelve una meta compartida. Juntos podemos diseñar, co-crear y compartir recursos de manera más accesible y sostenible, evitando que todo caiga sobre una institución o en un solo grupo. La red se convierte así en un motor que amplifica nuestra capacidad para ofrecer una educación que verdaderamente esté al alcance de todas, todos y todes. En cuanto a la accesibilidad, contar con una red colaborativa nos permite desarrollar soluciones inclusivas que beneficien a estudiantes de diferentes contextos, sin importar su universidad de origen. La aceptabilidad también se enriquece en esta red. Cada institución tiene su identidad y su misión, pero al compartir nuestra experiencia y reflexionar juntos, juntas, sobre qué y cómo enseñamos, creamos un espacio de crítica constructiva. Así podemos generar prácticas y contenidos culturalmente pertinentes que respeten y celebren la diversidad. Y finalmente, la adaptabilidad. En un mundo que cambia a una velocidad sin precedentes, la RIE 360 se convierte en un espacio que nos permite estar en constante movimiento y aprendizaje.
Los desafíos que enfrentamos hoy requieren una flexibilidad que difícilmente podríamos alcanzar de manera aislada. Al colaborar en red, cada universidad aporta su propia innovación y a su vez se beneficia de los avances de las otras. Por todo esto, la RIE 360 es esencial. Nos brinda el contexto en el que la innovación puede florecer no solo como una suma de esfuerzos aislados, sino como un proyecto en colectivo. Este espacio de colaboración nos invita a compartir recursos, experiencias, aciertos y aprendizajes, generando un impacto mucho mayor que el que podríamos lograr cada una y uno por separado. Entonces, les invito a ver esta red no solo como un espacio de encuentro, sino como un compromiso con una educación asequible, accesible, aceptable y adaptable, una educación que realmente incendie al mundo. Sigamos construyendo juntas y juntos, no solo desde nuestras perspectivas institucionales, sino desde la fuerza de una red que trabaja unida por un mismo propósito, la transformación social a través de la innovación educativa auténtica y comprometida. Muchísimas gracias. Y bueno, este fue mi primer discurso como director, así que les pido a ver si les gustó, ¿no? Vamos a iniciar pues la sesión del día de hoy en particular con un panel que la verdad es que me da muchísimo gusto poder estar compartiendo con todas y todos, ¿no? Este panel, la verdad es que buscamos que fuera desde perspectivas bastante distintas unas de otras, y por eso me da mucho gusto que todas las personas que hayan aceptado venir hasta acá, algunas de otros estados de la República, varios también y varias también miembros de la misma RIE, ¿no? Entonces, agradecerle a todas y a todos los que aceptaron venir y estar acá y también bienvenidas nuevamente a todos nuestras y nuestros colegas. Pues vamos a dar paso rapidísimo al panel, entonces, si pueden pasar de favor, les agradecería. Vale, pues es un gusto de verdad para mí que todas y todos estén presentes. Igual si podemos proyectar, por favor, la imagen que estoy mostrando en el Zoom. Y me voy a permitir presentar a nuestras y nuestros participantes. Comentarles que yo en un momento más me paso ahí con ustedes, ¿no? Para que sea más horizontal. Y también mencionarles y agradecerles a todas y a todos los que participaron en estructurar este panel. Con las ideas, en el momento en que ustedes se inscribieron, venían tres preguntas en particular, si ustedes recuerdan. Y esas preguntas las clasificamos, las analizamos y a partir de ello fue que estructuramos justo las líneas del panel que a continuación nuestros expertas y expertos nos van a apoyar en discutir. Al mismo tiempo, también mencionarles que vamos a tener una presentación, digamos, en vivo. Entonces, ustedes van a ver un código QR donde podrán ustedes acceder y si tienen cualquier duda, comentario demás, se va a estar pueden hacerlo de manera anónima, no se preocupen. Va a estar presentándose aquí adelante para que puedan ir discutiendo también las ideas que vienen en el panel, amén de que al final tengamos algún espacio particular para discutir. Dicho lo anterior, entonces, también compartirles que hemos desarrollado para todas y todos ustedes también un instrumento, ¿no? Un chatbot que al final que ustedes lo responden les permite conocer su perfil docente. Este es específico para docentes. Nos da gusto que estén aquí también el estudiantado, pero este es específico para docentes para que conozcan un poco su perfil de uso de IA específicamente en educación. Y bueno, al final también les proyectamos este para que lo puedan conocer. Dicho esto, me congratulo de verdad de poder contar aquí con todas y todos los presentes. Voy a permitirme presentar rapidísimo a nuestros participantes. Como panelistas tenemos primero al doctor Alberto Ramírez Martinel, doctor en investigación educativa por la Universidad de Lancaster, Inglaterra. Es investigador en la Universidad Veracruzana, estudia temas de cultura digital y saberes digitales, es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, donde fungió como coordinador de los estados del conocimiento 2012-2021 y tiene el reconocimiento de nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Damos un aplausito. Fernando Valenzuela Migoya
Es un destacado líder global en tecnología educativa con una sólida formación académica. Obtuvo su licenciatura en la Ibero y posteriormente realizó un MBA en la Universidad de Miami. Reconocido como uno de los líderes más influyentes de América Latina en tecnología educativa, nombrado Visionario Global del Año por EdTech Digest 2022, con más de 30 años de experiencia en educación, finanzas y tecnología, mi querido Fernando ha ocupado importantes cargos ejecutivos en educación, finanzas y a nivel nacional e internacional. Es fundador de EdLatam, una red que facilita proyectos de innovación abierta en educación, y del Global EdTech Impact Alliance. Un fuerte aplauso, por favor. También se encuentra con nosotras la doctora Gercel Nacheli García Márquez, quien es una destacada profesional en el campo de la educación con una sólida formación académica y experiencia en investigación. Obtuvo su doctorado en evaluación educativa con una tesis titulada El enfoque STEAM Maker en educación media superior como factor en el sentido de vida. Actualmente se desempeña como directora de calidad académica en la Universidad Anáhuac, demostrando su liderazgo en el ámbito educativo. Su experiencia abarca áreas como consultoría académica, formación docente y psicología educativa, y ha ejercido como profesora universitaria y coordinadora académica a nivel medio superior y superior. Un fuerte aplauso. Y finalmente, mi querido Abraham Mena, que Abraham Mena Farrera es un destacado académico e investigador social asociado al Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR. Obtuvo su doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Actualmente forma parte del Departamento de Sociedad y Cultura en ECOSUR, donde está adscrito al Grupo de Estudios de Género en la Unidad San Cristóbal, Chiapas. Su trabajo académico se centra en temas relacionados con las ciencias sociales y humanísticas con un enfoque particular en estudios de género. Un fuerte aplauso, por favor. Entonces, además, todas y todos tienen algo en común, ¿no? Grandes amigos y colegas con los que hemos trabajado justo el tema de innovación educativa y específicamente el tema de inteligencia artificial. Entonces, vamos a iniciar rapidísimo justo este panel, comentándoles que el panel se estructura en 4 grandes apartados que todas y todos ustedes definieron al momento de la inscripción. Vamos a tener un primer momento donde vamos a hablar acerca de mejores prácticas, una segunda que es formación en inteligencia artificial, una tercera que habla acerca de perspectivas, desafíos y ética, y finalmente un último apartado que va a ser en IA e investigación. Para esto vamos a contar con 3 minutitos para cada una de las intervenciones. Como les decía, ustedes van a tener aquí al frente un QR donde pueden postear cualquier pregunta, comentario que tengan y sobre de eso podemos ir rebotando ideas, aunque al final tendremos también algún espacio en particular para poder discutir con el público y también con las personas que se encuentran en Zoom. Bien, entonces ahí si ustedes tienen algún comentario o duda pueden ir posteándolo, puede ser de manera anónima para ir, digamos, participando junto con el panel y que se vuelva ligeramente más dialógico el asunto. También agradecer nuevamente al estudiantado que se encuentra aquí el día de hoy para que puedan enriquecer justo también con la perspectiva que tienen desde las aulas. Entonces, me va a pasar para acá, rapidísimo. Sí, y justo vamos a iniciar, si quieren tomar, gracias, su micrófono, exactamente. Nada más checar que esté activado y ahí podemos ir discutiendo. Entonces vamos a iniciar con una de las primeras secciones que salió en estos comentarios que todas y todos contribuyeron. Las y los participantes mencionan como tema de interés las mejores prácticas y la integración de la IA en el aula y en la enseñanza. Algunos ejemplos de sus comentarios son uso para la mejora de procesos de estructuración de proyectos de investigación, cómo integrar la IA en el aula de estudio y en la impartición de materias, didáctica con IA, dinámicas en clases que involucren el uso creativo de la IA. Entonces, ahí me gustaría preguntarles cuáles son las mejores prácticas que han observado en el uso de la IA desde dentro de entornos educativos o qué estrategias efectivas existen para integrar la IA en prácticas docentes sin reemplazar el rol fundamental del profesorado. Entonces, si gustan, podemos iniciar con quien guste y luego vamos turnando la palabra. Los que tienen el micro. Adelante. Adelante. ¿Qué tal? Yo soy Abraham Mena. Buenos días a todas, todos y todes.
Antes de iniciar, me voy a robar unos minutos para explicar que yo soy un investigador. Bueno, soy ingeniero en telecomunicaciones, pero también doctor en ciencias sociales y humanísticas. Entonces, en mi vida se cruza una transdisciplinaria, como tal vez la de muchos que han empezado a usar la IA, siendo abogados, médicos, antropólogos, etcétera, ¿no? En ese sentido, el proyecto que metí a CONACYT, un proyecto de ciencia básica y de frontera, pues tiene ese espíritu, ¿no? De analizar la inteligencia artificial a partir de cómo el patriarcado lo conforma, lo organiza y lo reproduce, ¿no? Yo sentía mucho miedo al meter ese proyecto porque decía, quien me revise va a ver que tengo una pata en la tecnología y otra pata en las ciencias sociales. Y entonces uno de los aprendizajes que he tenido es que, en efecto, hemos nacido, unos somos nativos digitales, otros somos migrantes digitales, pero la realidad es que nadie es experto todavía en inteligencia artificial porque es una tecnología de recién estreno, ¿no? Eh, Dos, en las aulas, los profesores están y los alumnos están muy preocupados, ¿no? Sobre todo los profesores, porque se cambió la tortilla. Quienes son los maestros en el uso de tecnologías son los alumnos. Ellos hacen búsquedas, buscan inteligencias, organizan grandes volúmenes de información, ¿no? Pueden repetir como la propia inteligencia conceptos, pueden leer historias, pueden presentar una serie de aprendizajes y de saberes que los profesores les causa terror. Terror porque o son acertados o porque no lo son, ¿no? Pero lo dicen con tanta seguridad que, wow. Entonces, en ese sentido, los debates que hemos tenido cuando preguntamos a los profesores, ¿ustedes creen que la inteligencia artificial está patriarcalizada? ¿Reproduce sesgos de género, de raza, de clase? La respuesta es sí. Los chicos de secundaria, los chicos de primaria que tienen el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial en sus celulares, hace que ellos reproduzcan una cantidad de información producto de la inteligencia y de la búsqueda de la que la inteligencia tiene sobre estos contenidos patriarcales, racistas, clasistas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la gran preocupación que tienen, y con eso voy a terminar mis primeros 2, 3 minutos, es la relación que tienen el alumnado con la tecnología que está al alcance de la mano, que está 24 horas al día en sus camas, en el baño, en los salones, en los patios, en los jardines. Y en ese sentido, el profesor, la profesora, no tiene forma de cómo entrarle a ese primer contacto que tiene el ser humano con la tecnología y con la inteligencia artificial en particular. Entonces, es una gran preocupación que tienen y la gran reproducción social que la inteligencia artificial está dotando a estos jóvenes de las universidades, pero también de la educación preescolar, escolar, primaria. Bueno, gracias. A mí me gustaría abordar primero que estamos hablando de un tipo de inteligencia artificial, que es la generativa, que el tema de la inteligencia artificial tiene mucho más tiempo entre nosotros, ¿no? Quizá podríamos ubicarla en la posguerra, Segunda Guerra Mundial, con ya primeros usos computacionales, ¿no? Y creo que a partir de eso viene una fascinación, ¿no? De las máquinas que aprenden y cómo los seres humanos vamos dotando a estas máquinas de estas características de inteligencia, ¿no? Sistemas expertos, eh, aprendizaje máquina. Entonces tenemos como esta fascinación por las máquinas que aprenden. Quizá las habíamos imaginado más en un sentido robótico, ¿no? Como el robot de Tesla que justo ahora está circulando la idea, ¿no? De un robot doméstico que parece ser humano y se comporta como ser humano. Y bueno, y finalmente lo que nos toca ahora discutir es sobre un tipo de inteligencia, usualmente referido en plural como inteligencias artificiales y de las generativas, ¿no? En este sentido, cuando un sistema educativo es textocéntrico y llega una máquina que escribe, pues a todos nos vuelve, pues nos pone de nervios, ¿no? Y creo que entonces hablar de mejores prácticas en este sentido, pues tiene,
yo diría que dos temas, ¿no? Primero, la que no representa una afrenta al sistema educativo, que sería la generación de cosas que no son textuales, ¿no? Cuando generamos imágenes, cuando generamos video, cuando generamos audio, la fascinación sigue. Decimos, mira cómo lo hace, ve esta máquina generadora de imágenes o el video, o mira mi avatar o mi clon digital, ¿no? Todo eso sigue fascinándonos. Pero cuando se pasa al terreno del texto, ahí es cuando nos ponemos más preocupados. Y en ese sentido, yo diría que la práctica correcta o menos riesgosa, como dice Abraham, podría ser usar a la tecnología como chat, como un compañero cognitivo en el sentido vygotsiano para hablar y llevarme desde un área de desarrollo pues cómodo a un área de desarrollo próximo. Si yo me engancho en la conversación con una inteligencia artificial, con el chat GPT o con Claude, por ejemplo, pues entonces puedo argumentar, que esa sería parte de la siguiente intervención, decirle, sin darme la respuesta, dame ideas o enganchémonos en una plática socrática y ayúdame a entender este tema, ¿no? Entonces, nos alejamos del texto escrito, incluso lo podemos hacer ahora oralmente y le podemos pedir el tipo de voz y el tono de voz en la versión ya más avanzada, ¿verdad? Que está ahora disponible en Apple y podemos entonces conversar. Entonces creo que las prácticas no más, digamos, las más aceptadas sería el desarrollo de audiovisuales y el chat experto, ¿no? Así verbal. Perfecto. Gercel. Buenos días, muchísimas gracias. En lo personal y siguiendo el tema de mejores prácticas, coincido en que tenemos que también mirar aquellas que no están ocurriendo tan bien. Y efectivamente hay mucho miedo con los docentes, pero también hay que ver el contexto. He tenido la oportunidad de trabajar tanto en ambientes vulnerados, espacios del DIF con adolescentes, preuniversitarios, y bueno, ahí tenemos una deuda social importante desde no hay dispositivos móviles y tienen esta intención muchas veces vocacional de creación de canciones, de la poesía, y esto ya lo hace ChatGPT en 3 segundos. Esto en cuestión de la creatividad es importante también llevarlo a otros niveles taxonómicos y también ver cómo, retomando las 4 A's de Tomaszewski, vamos a asegurar como sociedad que todos estos avances pues no dejen a nadie atrás. Y en ese sentido también creo que algo importante es la preocupación por la creatividad que están llevando los profesores. Esto nos lleva también a ocupar la inteligencia artificial para poder optimizar y gestionar mejor nuestros tiempos. Lo que se ha visto en las investigaciones que estaba haciendo, independientemente del contexto si es rural o urbano, los profesores piden este tiempo para contemplar, para pensar. Se sienten muy abrumados ahorita también por el uso de inteligencia artificial, principalmente lo estoy hablando en un contexto en Oaxaca, en Huitzo, y decían, al contrario, en lugar de sentirme más liviano por las cuestiones que puedo aprovechar por la agenda, por la evaluación, no estoy logrando entender el uso, me está dando miedo si tengo el uso crítico y estoy dejando la retroalimentación. Entonces, al final, la creatividad tiene que ser también como rescatar todos los elementos pedagógicos, la didáctica específica, que esto es bien interesante, porque también tenemos algunos estudios hechos en la licenciatura de medicina, por ejemplo, y ha sido muy, muy valioso cómo también la inteligencia artificial ha permitido personalizar los casos de salud pública, por ejemplo, en México, para que los estudiantes puedan tener más práctica y profundizar más en estas problemáticas e inclusive el uso estadístico. Otra de las prácticas que me ha interesado mucho tiene que ver también con el neurofeedback, esta parte de entender las ondas cerebrales, dónde está el momento de atención y como lo dice Gregorio Luri, ¿no? En donde estamos realmente poniendo este coeficiente intelectual para el aprendizaje. Eso tiene que ver también con el estrés, con pues estos fenómenos psicológicos que también vemos post pandemia muy agravados y que hoy por hoy la inteligencia artificial nos puede ayudar a detectar estudiantes y profesores con burnout, pero también con índices de depresión, de ansiedad, y poder trabajar estrategias grupales e institucionales para manejarlo. Principalmente creo que las mejores prácticas están en la personalización, en la manera en que cada uno se está apropiando y empoderando de esta herramienta y de la manera en que podemos compartir estas experiencias, sobre todo entre docentes. Muy importante revisar las prácticas que están teniendo los estudiantes. Ellos no están creando estos chatbots y
Hace un tiempo escribí un artículo de divulgación que era ¿me prestas tu prompt? Trabajando un poco esto de la literacidad. Ahora lo estoy cambiando, es ¿me vendes tu prompt? Porque están vendiendo los estudiantes, encontraron un muy buen negocio ahí, que aparte, pues, tiene esta retribución también cognitiva. Están viviendo un proceso de metacognición bien interesante, donde están viviendo o poniendo también a disposición de los compañeros los que llamáramos los acordeones de antes, pero ahora con chatbots. ¿Cuál es el uso ético? Habría que reconsiderarlo en comités, sobre todo a nivel institucional, pero por lo pronto hay muy buen uso cognitivo y de aprendizaje en la colaboración, lo cual también nos lleva a entender que en la parte de creatividad, el chat, por lo pronto la inteligencia artificial también, se ha vuelto un integrante bastante valioso en el aula. Es a quien puede uno poner de abogado del diablo, muchas veces de embajador para resolución de conflictos y para la vivencia de la cultura de la paz en el aula. Esto también de cómo lo integramos y qué lugar le damos es nuevamente retomar el aprendizaje colaborativo, pero también comunal. Eso será por lo pronto. Gracias. Muchísimas gracias, Gersel. Finalmente, mi querido Fer. Yo primero quisiera ver si me vendes tu intervención, que me pareció súper bueno. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y yo quería partir de una imagen visual. Seguramente muchos han visto este meme que surge una escalera eléctrica y al lado una escalera mecánica normal pintada como un piano. Y la primera imagen es que nosotros pensamos que la inteligencia artificial era para ahorrarnos trabajo, era para facilitar las cosas, subirnos en la escalera eléctrica y llegar a un destino haciendo ensayos, cut and paste, haciéndolo más fácil. Y la verdad es que es todo lo contrario. Hay que subirnos a la escalera mecánica, pero además hay que ponerle el piano porque hay que ser mucho más creativos. Y esa es la primera imagen que hace que hoy estemos viendo cosas que no se habían visto antes. Yo tengo una enorme fortuna, que es que no trabajo en un solo sector de la educación, trabajo en la educación básica hasta la corporativa y no trabajo en un solo país, trabajo principalmente en toda América Latina. Y entonces empecé a ver primero desde las empresas, que hoy las empresas están contratando a la inteligencia artificial al mismo tiempo que contratan a un nuevo colaborador. Entonces le dicen, bienvenido a esta empresa y esta es la inteligencia artificial que te va a acompañar, que te va a decir cómo son los procesos, cómo están. Entonces lo están integrando como un colaborador más. Segundo, empezamos a ver qué cosas había de lo que nosotros llamábamos inteligencia. Un estudiante que respondía bien los exámenes nos parecía inteligente. Y de pronto empezamos a ver que la inteligencia complementada con la inteligencia artificial hace que quienes no parecían inteligentes en una primera respuesta de un examen, hoy son los más imaginativos, los más creativos y sobre todo los que conectan áreas que no parecen conectadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se junta la biología con la música? No era algo que se podía responder en un examen y sí lo está haciendo la inteligencia artificial. Y entonces, de pronto, la gente con dislexia, fue uno de los aprendizajes, la gente con dislexia tiene habilidades más propias para ser inteligentes con la inteligencia artificial y eran a los que más le estábamos fallando en el sistema. Y entonces, mejores prácticas es cómo tenemos una agenda que nos haga más humanos, no más robots. Y entonces, para ser más humanos, lo primero que tenemos que hacer es decir, esto ya no tiene sentido que lo haga yo, que lo haga la máquina, lo va a hacer mejor. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer algo que sea más humano. Y entonces, en ese sentido, pues hemos desarrollado varios experimentos. Hoy estamos trabajando con 8 universidades. Primero, en un aprendizaje realmente activo. Y realmente activo significa que el estudiante toma se hace dueño de su aprendizaje, pero además tiene componentes que ya no son solo cognitivos. Normalmente era qué te aprendiste y cómo lo respondes. Y era muy difícil que un solo profesor pudiera hacer una experiencia de aprendizaje cognitiva, social y emocional. Pues hoy con la inteligencia artificial, cualquier docente puede hacer una experiencia cognitiva, social y emocional diseñada para ese estudiante o esa estudiante que tiene otro tipo de habilidades. Y entonces empieza a cerrar brechas. Y cierro con esto de, nosotros vimos un modelo donde vamos a pensar que tenemos 3 actividades en el aprendizaje. Vamos a llamarle a la primera un emisor del aprendizaje, que puede ser una plataforma, un docente, un coach, como le queramos llamar. Después, el otro lado, tenemos un receptor del aprendizaje, el que tiene que internalizarlo.
y en medio hay una actividad de aprendizaje. Entonces empezamos a romper eso como la unidad mínima del aprendizaje. El emisor se puede aspirar a que siempre tenga alto desempeño. A lo mejor el emisor no era bueno explicando o no era bueno dando retroalimentación, y entonces la inteligencia artificial hace que su alto desempeño retroalimentando y explicando lo complemente. El estudiante podría no estar preparado para ese aprendizaje porque sus habilidades matemáticas o de lectura no eran buenas. Entonces elevamos al estudiante al alto desempeño y a la actividad también la elevamos al alto desempeño. Y entonces nos dimos cuenta que ese componente, la unidad mínima de aprendizaje, tenía retornos distintos. ¿Y cuáles son esos retornos distintos? Ya no era solo el retorno de aprender, qué calificación sacaste, pasaste, lo hiciste bien o no. De pronto empezamos a encontrar retornos en tiempo. Resulta que lo que nos tomaba semanas, y como el aprendizaje estaba basado en tiempo, decir, ¿por qué? Para aprender esto tenías que haber tomado 3 meses, y resulta que lo hacen en 3 días. Entonces, ¿por qué el tiempo era una variable? Entonces empezamos a encontrar retornos en tiempo. Y luego retornos en información. Hay cosas que no nos habríamos enterado si no hubiese existido esa interacción. Entonces, de pronto, el aprendizaje tiene el retorno de aprender, el retorno en tiempo, el retorno en información y el retorno en impacto, porque estábamos dejando atrás a muchos de estos estudiantes. Entonces, cierro con esta reflexión. Creo que hay mucha experimentación, pero yo sí he visto y estoy sintiendo con las 8 o 10 universidades con las que estamos trabajando alrededor de América Latina, que esta idea de finalmente elevar nuestra humanidad si nos complementamos, pero sobre todo si hacemos el esfuerzo de subir por la escalera y ser más creativos, ahí empieza a tener resultados positivos. Sí hay riesgos y eso los tocaremos después. Muy interesante, la verdad. Y si se dan cuenta, justo yo creo que el ánimo del panel, vieron 4 perspectivas bastante distintas. Vendo mi prompt, por Bien cierto. de su prompt, por cierto, exactamente, ¿no? Vemos desde la investigación educativa, ¿no? Desde teoría de género, desde las experiencias en particular de implementación en la práctica y desde también la parte de EdTechs, ¿no? Y ahí sobre de eso, uno de los primeros comentarios que han empezado a salir, si ustedes ven al frente, bueno, atrás, ¿no? Es en relación a este tema de las mejores prácticas, ¿no? De cuáles, si se puede considerar que hay mejores prácticas o no hay, o se podría hablar de que hay mejores prácticas. O sea, antes de pasar al siguiente gran temática que nos están planteando, me gustaría ver si alguien se anima a discutir cómo se vería una mejor práctica, si es que se puede concebir, ¿no? ¿Cómo se vería una mejor práctica específicamente en esta temática de la inteligencia artificial? ¿Algún insight, alguna idea que se les ocurra? Yo empezaría por la transparencia, la claridad de que todos estemos comunicados. O sea, creo que algo que sí me ha ocurrido en este acompañamiento de docentes es cuando de pronto empezamos todos a jugar a que yo escribo, tú calificas. Es como de pronto esta broma del fútbol, ¿no? O sea, entonces como que juegas y yo hago como que te pago, yo como que gano. Entonces todo este tipo de cosas que no se vuelven transparentes. Entonces de pronto puede pasar que es la inteligencia artificial haciendo la tarea y el otro al mismo tiempo evaluando, ¿no? Entonces creo que esta transparencia de también tener un manifiesto, saber qué usos y aprovechamientos estamos dispuestos de manera responsable, pero también como parte de nuestro derecho humano al desarrollo, a alcanzar nuestro potencial, está esa transparencia y confianza en el otro, una relación sumamente humana para poder utilizar la tecnología como medio. Perfecto. Bueno, perdón. Sí, yo quería resaltar esta idea de que la inteligencia artificial no es unidireccional y no es solamente una conversación con ChatGPT como casi todo el mundo la está reduciendo, ¿no? Entonces, una de las prácticas que hicimos nosotros fue concebir la inteligencia artificial como sentarse en una mesa con 4, 5 o 6 expertos. Entonces, lo que te dice ChatGPT se lo pasas a Gemini, lo que le pasa a Gemini lo haces con Lama, lo que haces con Lama lo pasa. Y entonces se enriquece la conversación y no termina. Es como si estás en una mesa con 6 expertos, lo peor que podrías hacer es hacer una pregunta, me dan la respuesta y me levanto de la mesa. Y esa conversación obliga a los estudiantes y a los docentes a enriquecer su forma de pensar y su forma de relacionarse. Entonces, verlo como una conversación y no como una búsqueda. A ver, partimos de que las universidades son altamente jerárquicas. Muchos directores, no aquí, otros directores de otras, piensan que es como una pirámide, en donde llega hasta arriba el que posee
este, pues la autoridad epistémica, ¿no? El que más sabe es el que se encuentra hasta arriba de la pirámide. Y entonces genera una serie de violencias epistémicas, ¿no? Tú no sabes, tú sí sabes, tú tienes 6, tú tienes 10, tú tienes beca, tú no tienes beca. Yo creo que la inteligencia artificial y el uso de la inteligencia con prácticas éticas, etcétera, etcétera, voltea, así, destructura esa relación, ¿no? Y como ya lo hemos dicho, les alumnes, las alumnas, los alumnos empiezan a tener potencia epistémica, o sea, saben lo que la autoridad epistémica no lo sabe. Puede ser porque lo repita, nada más porque lo repita, porque llega a la lectura de lo que la inteligencia le puede ofrecer, o en efecto empieza a desarrollar un pensamiento más complejo, ¿no? Pero la relación docente-alumnado va a cambiar para siempre. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar muy preparados y tenemos que ir con muchas precauciones. Yo creo que, a ver, un ejemplo así muy rápido, en Ecosur cumplimos 30 años de antigüedad, ¿no? Tenemos 30 informes generales y mi director dice, chin, ¿cómo le hago para enterarme así qué pasó en esos 30 informes? Pues en 3 minutos le hice un podcast, ¿no? Con inteligencia artificial, o sea, hizo un resumen, una línea del tiempo de esos 30 años a partir de sus informes, a partir de un prompt bien armado que compré. Pero por supuesto, los prompts pues, valen mucho, ¿no? O sea, un prompt muy bien armado te da muy buen contenido y es capaz de generar un podcast de 4 voces con música. Y entonces quienes hemos vivido más de 25 años en Ecosur dice, en efecto, eso que eligió la inteligencia artificial, que yo le dije que eligiera, es lo que estoy escuchando en el podcast, ¿no? Entonces, bueno, grandes retos y una transformación de la autoridad epistémica y de las violencias que esta genera. A mí me gusta la idea del copiloto, ¿no? Si lo entendemos bien, esta metáfora de alguien que va a un lado y que te va diciendo y va opinando, pero necesariamente el que toma la decisión final es el piloto, ¿no? Si tú conoces la ciudad y llevas el GPS y te manda por una calle que tú sabes que o está llena de baches o es peligrosa, agradeces el comentario, pero tú tomas la decisión final. Entonces me parece que esta idea de copiloto, ¿no? Como alguien experto, como un Pepe Grillo que te está diciendo ahí, haz esto, no hagas esto, y que tú tomes la decisión consciente, humana, de hacer caso o no, me parece que es un estado interesante que trasciende a la trampa y a la impostura que es la que nos preocupa ahora, ¿no? No verlo como copiloto, sino como realmente el piloto y nosotros ahí dándole el mejor prompt para que la tarea no solo sea buena, sino indetectable, ¿no? Perfecto. Pues muy interesante y creo que esto nos liga con algunos de los comentarios también que empiezan a hacer a través de Slido, ¿no? Que es, como cualquier avance tecnológico, integrarlo en lugar de excluirlo y prohibirlo será siempre nuestra mejor estrategia, ¿no? Y creo que en este ánimo, justo uno de los temas que surge y que de hecho ahí mi querido Wayne Holmes, ¿no? Asesor de la UNESCO de UCL, ¿no? Siempre está hablando de un término bien común que es literacidad en AI, ¿no? Y esto deviene, yo creo que en el siguiente grande temática que la mayoría de las y los participantes mencionaron como uno de los temas más importantes, ¿no? Porque si vamos a incorporarlo, pues muchos de ustedes señalaron la necesidad de preparar al profesorado y al estudiantado para el uso propositivo de este tipo de herramientas. Algunas de las frases que compartieron fue tips para usar distintas plataformas y abordar su dudas sobre el impacto de la IA en el desarrollo de habilidades, síntesis, pensamiento crítico. Requiere otro tipo de formación por parte del estudiantado o por parte del profesorado. Cómo prepararnos, ¿no? De cara a este tipo, y me gusta mucho esto de la jerarquía académica, cómo se tiene que repensar, ¿no? Y en este contexto me gustaría indagar qué competencias, habilidades deben de desarrollar los docentes para integrar eficazmente este tipo de herramientas, ¿no? ¿Qué tipo de formación o recursos son esenciales para que los estudiantes utilicen este tipo de tecnología? Y también, ¿qué tanto tenemos que replantear los currícula a la luz, digamos, de este tipo de herramientas? Entonces, si quieren, empezamos al revés de cómo iniciaron, ¿no? Entonces, le echo la bolita a mi querido Fer para ver qué nos puede compartir. Bueno, yo voy a seguir con esta idea de el complemento. Creo que el primer principio es que, y está demostrado en las áreas de consultoría, por ejemplo, los equipos de consultores que trabajaron sin inteligencia artificial y los que
trabajaron con inteligencia artificial, hicieron 12% más tareas, 25% más rápido, 40% mejor. Entonces, nosotros en la medida en la que logramos que ese beneficio lo tienen los docentes, que pueden hacer más tareas más rápido y mejor en muchos sentidos implica cosas que conectar disciplinas con otras que no habían conectado antes o balancear mejor a estudiantes que quedaban por debajo del promedio o vienen con una iniciativa o con un punto de partida distinto. Entonces yo quería resaltar la palabra de contexto, porque ningún prompt y ninguna respuesta y ninguna solución aplica en todos los contextos. Entonces, una de las ideas es, bueno, esto que acabamos de discutir es muy bueno en qué contexto. Y lo que estamos discutiendo nosotros es muy bueno en un contexto de ciertos estudiantes con cierto acceso a la tecnología, con docentes con cierto acceso a la tecnología. Y en la medida en la que la inteligencia artificial le dices, oye, pero déjame cambiar el contexto, no todos mis estudiantes tienen esto, tengo estudiantes que no tienen acceso, que no tienen, que son hijos de primera generación, que están accediendo a las universidades, empieza a adecuar su salida. Y entonces yo creo que uno de los elementos que no se tocó en la primera ronda es esta idea de que tenemos una salida que nos acompaña, pero esa salida siempre opera para un contexto incompleto. Y entonces nuestro trabajo es ampliar el contexto. ¿Y qué pasa con los que están arriba? ¿Qué pasa con los que están abajo? Con los que vienen emocionalmente vulnerables, con esta generación de la ansiedad y cómo lo radica si no están apropiadamente preparados para aprender. Entonces, creo que ese sería el primer principio, es decir, ampliemos nuestros contextos, seamos conscientes de que siempre le estamos fallando a alguien o ese alguien no está en las condiciones apropiadas para sacarle jugo y entonces tenemos que refinar y refinar y refinar. Muchas gracias, Fer. Gercel. Pues sobre todo me voy a la formación docente. Yo creo que algo muy importante es atrevernos a practicar y a compartir. De pronto también en lo que he tenido oportunidad de investigar con los docentes, hay muchos cursos, ¿no? Y de pronto todo es en línea, solamente es algo muy expositivo, pero no hay esta oportunidad de práctica tan profunda dentro de la propia institución que cabría la pena realmente abrir estos espacios, estos lugares dentro de, o asegurarnos que están existiendo dentro de las instituciones para poder fomentar esa práctica crítica. Yo creo que eso nos va a permitir el desarrollo y sobre todo compartir la oportunidad de la creatividad, pero también las dudas y los miedos que tenemos como docentes y que a veces en esta intimidad del profesor se queda en una soledad muy, muy grande. En esta cuestión, yo creo que el poder ir atendiendo a la tecnología más allá de la edad, que también eso ha ocurrido. Los docentes han expresado el miedo a la etiqueta, a que por tener cierta edad ya no corresponde el desarrollo de ciertas habilidades tecnológicas. Y en este sentido, más bien lo que ha resultado es un acompañamiento dentro del aula, dentro de la planificación, donde inclusive con la mayéutica por parte de los colaboradores ayudan a atender cuál es la herramienta adecuada, cuál es el uso más idóneo y sobre todo poder también reflexionar dentro del error, el saber que muchas de estas prácticas van a implicar que nos equivoquemos, que no siempre salgan las cosas como queremos a la primera y esto pues no es nuevo, es cuestión también de vaciar la confianza en el pacto didáctico y creo que en este sentido estos talleres también interdisciplinares dan muy buen resultado. El que los profesores nos estemos escuchando entre diferentes disciplinas, sobre todo en el ámbito universitario, permite que estas herramientas se pongan en uso realmente para productos bastante interesantes y sobre todo desde la transdisciplina, que creo que es ahorita lo que nos está atendiendo. Principalmente también hay que reconocer la particularidad de cada disciplina. En este caso, por ejemplo, con los matemáticos que he tenido oportunidad de estar colaborando, hay otros retos respecto al uso de la inteligencia artificial, ¿no? Ya no nada más la demostración de teoremas que todavía quedamos limitados, sino la creación de nuevos teoremas, el poder innovar también, pero desde la frontera del conocimiento y creo que también esto es incluir la investigación desde el aula universitaria. Muchísimas gracias, Gercel. Alberto. Sí, bueno, yo creo también que el tema de la habilitación tecnológica, el desarrollo de saberes digitales propios para el manejo de la inteligencia artificial generativa es un reto institucional y personal, ¿no? El profesor no puede ir solo,
tenemos a los profesores innovadores que van avanzando y que ayudan incluso a avanzar a la universidad misma o a la institución de educación superior, pero además la institución tiene que acompañar este programa de habilitación de sus profesores. Entonces, creo que el tema inicial es pues de sensibilización de lo que está pasando, de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial generativa, a menos en las instituciones públicas que conozco, ¿no? Todavía está esta idea de que los estudiantes ya están apropiados, ya la están usando y los profesores han escuchado de ella, pero todavía no hacen usos académicos o todavía no están entrándole al tema de la redacción de prompts. Entonces, creo que informar sobre qué se puede hacer, sobre los temas que son ideales para el uso de las tecnologías y diferenciar si el texto que están haciendo es lo que se llama ahora en la literatura como low level work, ¿no? Que son los textos que no comprometen el compromiso cognitivo, que son pues las traducciones, en el caso que no seas traductor, las interpretaciones o la elaboración de podcast o contestar un correo o hacer un resumen de una reunión como la del día de hoy, ¿no? Entonces ese trabajo que no compromete, pero además genera información para su posterior consulta, creo que sería algo de las primeras tareas que tendrían que estar haciendo los profesores. Otro tema, pues importante, es la redacción de prompts, ¿no? Que sepan hacer prompts inteligentes, que trasciendan esta idea de la impostura, otra vez, evitar el Alexa, hazme el marco teórico, ¿no? Y más bien irnos por un prompt más inteligente, ¿no? Creo que aquí podríamos irnos con la idea de en el pedir está el dar, ¿no? Y la forma en que podemos redactar, pues es importante para nuestros profesores. Entonces aquí podríamos utilizar el tema de las imágenes que está ampliamente aceptado, a lo mejor decirle a una tecnología, descríbeme el prompt que se usó para hacer esta imagen y analizar los prompts que genera la propia inteligencia artificial para ver, por ejemplo, cómo se hizo una fotografía o un montaje de caras o una ilustración o un diagrama y empezar a entender la sintaxis de los prompts para poder cada profesor, dependiendo su área, su disciplina, su campo de descripción, empiece a redactar prompts que trasciendan este prompt ramplón, simplón, que solamente va pues hacia la impostura, ¿no? Esa creo que es la idea que tendríamos que socializar con nuestros docentes, la profesionalización, la alfabetización, la literacia digital en el sentido de la inteligencia artificial que les permita usar la tecnología sin que, digamos, de manera que ellos mismos se sientan cómodos haciendo las consultas y que puedan, pues, compartirlo con sus estudiantes para que los estudiantes hagan prompts similares, así como una especie de hábitos, ¿no? El prompt del médico, el prompt del biólogo, el prompt del ingeniero, pues tiene cierta estructura y los estudiantes podrían estar redactando prompts más sensibles al hábitus disciplinario de los docentes. Perfecto, muchísimas gracias. Y finalmente, desde la pedagogía crítica, ¿qué nos Yo estoy dicen? preocupado porque la brecha digital de por sí ya estaba muy grande, ¿no? Y esta nueva brecha que está abriendo la inteligencia, no solamente en regiones del mundo y del país, sino entre colegas, ¿no? El colega profesor que está a un lado mío no tiene la menor idea, ¿no? Y el otro está súper informado y utiliza mucho ese tipo de herramientas, ¿no? Porque al fin y al cabo también es una herramienta que en efecto, como dice nuestro amigo, va a acelerar todo. O sea, hago los informes con un buen prompt en menos tiempo, ¿no? O sea, el llamado a la autoexplotación de la explotación de mi propia humanidad y de mi propio equipo va a ser más continua con el uso de inteligencia si no tenemos, y al rato platicaremos, como los parámetros éticos, ¿no? Si bien las universidades en México están en pro de evitar la violencia de género en esas instalaciones, va a venir otro tipo de violencias, ¿no? Que van a venir acompañadas con el uso de las tecnologías, ¿no? Y de las imposturas, pero también de las realidades, ¿no? De cómo este tipo de tecnologías me hace más eficiente, me hace más poderoso, me hace más. Y en el camino va a quedar, ahora sí, la mayoría de la población, ¿no? O sea, sí, yo no distingo, al menos en el sureste de México, vengo de dar un taller de Atlas T con inteligencia artificial, ¿no? Todos los alumnos están, wow, el gestor de análisis cualitativo ya tiene inteligencia artificial, entonces me va a proponer a partir de lo que yo le meta ciertas categorías de análisis y ya no tengo que transcribir las entrevistas, ya meto el audio y sobre el audio ya puedo hacer, wow.
pero otros están que sus tutores dicen, no, tú sigue haciendo tus entrevistas, transcríbelas casi casi a mano y sigue subrayando con plumín las áreas de interés, ¿no? Entonces, nosotros mismos vamos a crear estas grandes barreras, ¿no? Entre la tradición de nuestras academias y entre esto nuevo que aún no termina de nacer y que sigue cambiando rápidamente. Perfecto. Y yo creo que eso nos lleva como tal, ¿no? Este último punto que mencionas, Abraham, a algunos de los comentarios que también se están mencionando, ¿no? En las participaciones en línea. Hay una frase que yo creo que detonará mucho esto en la siguiente sección de nuestro panel, que ya vamos a la mitad, ¿no? Que esta frase me gusta mucho porque dice, cuando te encuentres a una académica o académico que diga que la inteligencia artificial lo puede todo, ¿no? O cuando te encuentras a un académico o académica que dice, la inteligencia artificial va a destruir al mundo, desconfíese de los dos, ¿no? Y en ese sentido nos lleva también a algunos de los planteamientos que se están compartiendo aquí, ¿no? Sobre todo por este tema que ya lo empezaste a hacer el debrief, mi querido Abraham, del tema del acceso, ¿no? La equidad, ¿no? Y también como de los retos, ¿no? Porque hemos hablado hasta este momento en tono un poco positivo, ¿no? Ya nos dijeron, nada más hablan de las cosas positivas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos también que vienen anidados con el tema de la inteligencia artificial? Y en particular, justo, las y los participantes expresaron algunas preocupaciones sobre ciertas prácticas y aspectos éticos en el uso de la IA. Algunos de los comentarios incluían el plagio, la ética del material utilizado, la sobreutilización de la IA, disminución del pensamiento crítico, la falta de ética y mal uso de la IA, uso indiscriminado sin reflexión y el plagio, la dependencia excesiva y deterioro paulatino de las habilidades del pensamiento crítico, ¿no? Que se intente sustituir el trabajo intelectual, y así me puedo seguir como con bastante tiempo, ¿no? Entonces, a partir de esto, ahí a ver quién me puede apoyar. ¿Cuáles considerarían ustedes que son las principales preocupaciones y desafíos éticos asociados con el uso de la IA por parte del estudiantado y del profesorado, ¿no? ¿Cómo podemos abordar estos desafíos para asegurar que la IA sea una herramienta, ¿no? ¿Y qué medidas y políticas se pueden implementar para fomentar una cultura de ética y responsabilidad? Ya ahí nos empezaba a desdibujar Gersel la idea de la transparencia, ¿no? Más bien de, en lugar de prohibir o normar cada punto y coma del uso de la IA, más bien un uso transparente de este tipo de tecnología. Entonces, no sé quién quiera iniciar en esta ocasión. Iniciamos por dedocracia, si quieren, con mi querido Alberto. ¿Cómo no? Bueno, yo creo que la preocupación que tenemos todos los profesores es la exploración que están haciendo los estudiantes con la inteligencia artificial, ¿no? Porque no creo que sean siniestros ni que quieran engañar así abiertamente, simplemente están explorando en varios sentidos. ¿En qué pueden hacer con el chat GPT o Gemini o Claude? Y después también quieren explorar qué tanto se da cuenta el maestro de que están haciendo uso del chat GPT. Entonces, en las primeras usos, justo nos invitaba Luis a 2 años del chat GPT, ¿no? Usado en las aulas. Pues creo que los primeros usos en ese último trimestre del 2022, pues era ese, ¿no? Alexa, hazme la tarea, la entrego y el maestro recibía la tarea y como que dudaba, porque todavía ni sabía que existía y dice, ¿y cómo le hizo? ¿Cómo mejoró tanto su redacción? Hasta que se empieza a dar cuenta que todos los textos terminan en resumen. Entonces, y los alumnos se dan cuenta y omiten el último párrafo. Entonces empieza a ser como una onda senoidal, así de que vamos, yo hago esta acción y tú me descubres y entonces voy haciendo y voy disminuyendo. Y creo que ahorita ya estamos en ese sentido donde ya el profesor le dice, a ver, hazle la pregunta al chat GPT y ahora revisa, identifica los errores, pon la bibliografía que hemos visto aquí en el curso. Digamos que ya lo han encontrado como una herramienta más didáctica, más aliada. Hay quien también ha prohibido y dice no lo usen y ahora escribe a mano, ¿no? Como ese tipo también de extremos. Pero creo que ahora estamos ya en un momento, creo que cuando llega la tecnología lo hace como esta, como la inteligencia artificial, llega otra vez así fascinando a todos y después nos da miedo a todos
y después se encuentra la justa medida. Me parece que ya pasamos por la fascinación, por el temor y ahora estamos en la justa medida y decimos, bueno, sí, úsalo, pero para esto, o no lo usen aquí, o a ver, ahora sí quiero leerlos, o corrijan, o agreguen, o revisen, ¿no? Pero creo que ya estamos en este sentido de complementándonos y escuchando o leyendo lo que ha generado la inteligencia artificial, para bien o para mal. Totalmente de acuerdo. Abraham, ¿querías comentar? Sí, claro. A ver, yo voy a ser de los negativos, así que Ujú. no me crean mucho, pero bueno, tenemos un seminario que se llama Despatriarcalizando a las inteligencias artificiales, donde el supuesto es que la inteligencia y cualquier otra tecnología no es neutra, y al no ser neutra, pues tiene una lógica, ¿no? Puede ser desde el extractivismo hasta la reproducción, ¿no? Entonces, una de las invitadas, Aime de la UNAM, dice, bueno, a mí me preocupa mucho los casos de cómo la inteligencia hace que los chicos hagan experimentos, ¿no? Entonces le pongo la cara, entro al expediente con Big Data, robo las fotos y se las pongo a los videos con prácticas X, ¿no? Entonces, este tipo de perversidades, pues ya los podemos hacer desde un celular, ¿no? O sea, es mucho más accesible todo tipo de prácticas y en ese sentido los riesgos a la ofensa o al ataque de tu privacidad, ¿no? O sea, porque otra cosa que también es interesante es que se mezcla todo, ¿no? Pensáramos que la inteligencia solamente se queda en la academia, ¿no? Pero se va a la vida personal, se va a la recreación, se va a todas aquellas áreas en donde ni imaginamos que los procesos de inteligencia pueden llegar en ese sentido, pues es riesgoso en tanto que el individuo, no importa la edad que tenga, no importa la escolaridad, pues mezcla, ¿no? Lo académico, lo personal, lo privado y lo público, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que sí tenemos que debemos las instituciones, por lo menos de educación superior, insisto, entrarle al tema, ¿no? Ya sea el tema del cuarto, quinto tema, eh, políticas, programas de capacitación, programas de consentimiento, de concientización, ¿no? De identificar cosas que violen los derechos humanos y la integridad de las personas, ¿no? Y por supuesto, la educación es una de esas áreas en donde no podemos como sacar las manos las instituciones, ¿no? O sea, sí debemos de ser rectoras, ¿no? De una intencionalidad que le demos a la inteligencia, y fomentar que el uso sea, pues, accesible, equitativo, etcétera, etcétera. No, no, yo he ido a muchas universidades donde dicen, pues, no sé, es una cuestión que no me puedo meter porque es casi, casi tan personal como lo que tienes en el celular, ¿no? Y entonces yo no puedo meterme en esas cosas, ¿no? Y entonces yo únicamente voy a estar como reaccionando a todas las novedades que la inteligencia me sigue ofreciendo, ¿no? Porque si ya hace un año fue un juego de hazme la tarea y hazme el resumen de esas tareas, oye, subo todo mi acervo bibliográfico de 30 años de investigación y puedo dialogar con mi acervo, o sea, con lo que yo curé, con lo que yo fui coleccionando en artículos, en libros, ya dialogo con ellas, ¿no? Entonces tiene como una trascendencia fenomenal. O qué tal, pues, platicaba con una profesora de CIESAS, ¿no? Con el uso de inteligencia va a cambiar lo que, o sea, ¿cuántas tesis ya me estarán metiendo con inteligencia artificial sin yo saberlo? ¿No? O sea, aunque yo la lea, pues ya vamos a empezar a graduar gente con tesis, con un alto porcentaje de inteligencia artificial que no han declarado el uso de la inteligencia, ¿no? Y en ese sentido, ¿a quién estamos graduando de nuestras universidades? ¿A tal inteligencia o el individuo que usa la inteligencia para ta, ta, ta? Y esos goles, pues van a ser años en que nos van a meter goles y goles sin que podamos nosotros eh, deslucidar cuál es cuál, ¿no? Entonces, sí, ese es como el riesgo, el gran tema que tal vez algunas áreas están pensando. Mientras unas están haciendo procesos súper chidos, hay otras que están dejando pasar por la libre ese tipo de prácticas. Sí, y ahí está el riesgo, ¿no? De no ser conscientes. Mi querido Fernando, para ir como pimponeando. Qué bueno que nos pusieron en puntas opuestas, Celeste, Sí. porque yo soy totalmente optimista, ¿no? Ujú. Eh, Trabajé con una gran empresa de proctoring que me llamó para mostrarme la tecnología que habían inventado para el aprendizaje online y tenían una tecnología que permitía ver dónde se dirigían los ojos de los estudiantes. Yo lo llevé con 3 ingenieros de mi equipo en más o menos 4 semanas. Hicieron una tecnología que pone los ojos a ver siempre en la pantalla, como si le fuéramos a ganar, ¿no? Entonces,
Yo creo que efectivamente hay grandes desafíos y hay que preocuparnos por lo que la inteligencia artificial puede hacer. Lo que pasa es que eso no se puede regular con una política. Entonces, tenemos gente que piensa que la tecnología de inteligencia artificial son solo las tecnologías abiertas y probablemente el 80% piense que solo ChatGPT, como decía yo al principio. Entonces, eso es la primera capa, la tecnología abierta. Y entonces tenemos que hacer desde la tecnología abierta 2, 3, 4, 5 capas hasta llegar a la tecnología personal, a la mía como docente en mi clase. Y ahí viene mi acervo y tal. Entonces tenemos que, y esos son los filtrados. Al robot solo lo va a poder regular otro robot. Pero ese robot que regula no va a regular el robot abierto, lo va a tener que ir filtrando, acotando, integrando. Entonces, decir, aquí no se acepta en esta institución ningún tipo de pedidos que tengan que ver con racismo, con ética, y entonces eso es la inteligencia artificial de esta institución y en mi clase yo no voy a permitir que hagan A, B y C y entonces entreno a mi propia capa de inteligencia artificial. Entonces, la única manera de regularlo es filtrando con otro robot en el entorno que queremos. Pero siempre va a estar conectada la inteligencia artificial abierta, masiva. Yo hice un ejercicio con restaurantes, me metí a ver, dije, ¿qué pasa si soy un restaurantero y quiero ver cuántos chat GPTs que ya son como apps? Encontré 418 apps para restauranteros. Entonces, ¿ustedes creen que un restaurantero está haciendo trampa porque usa el chat GPT entrenado por otro restaurantero? Pues no, y esa va a ser nuestra realidad, ¿no? Es decir, ya existe, hay una página que se llama There's an AI for that, y vas a encontrar la inteligencia artificial para la receta de cocina, para el baile, para la música, para el juego, lo que sea. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros como docentes? Y esto lo tomamos de mi amigo Gary Bowles y de Singularity. Hay que trabajar en 3 capas: mindset, skill set, tool set. Y entonces, si juntamos las 3 cosas, necesitamos un mindset, una mentalidad distinta. ¿Cuáles son las mentalidades que se necesitan? Pues la mentalidad de principiante, por ejemplo, que te obliga a repensar lo que no habías pensado antes y creías que como dabas tu clase era lo correcto. La mentalidad exponencial, porque antes pensábamos que todo iba progresivamente en forma lineal y ahora es exponencial. Y mentalidades ágiles o mentalidades de impacto. Entonces, hay muchas, hay 20 o 25 mentalidades que hay que desarrollar, pero ahora hay que desarrollarlas junto con las habilidades. Para que yo tenga una habilidad exponencial, necesito hacer cosas de otra manera. Y hay otro tercer componente, que es el toolset. Y hay una herramienta que me ayuda a desarrollar la habilidad que está vinculada a la mentalidad. Entonces, es un paquete de aprendizaje distinto: mindset, skillset, toolset. Sí, por algo los puse justo en cada una de las Y esquinas, la ¿no? próxima vez te va... No. No, pero es la idea, ¿no? Justo de tener distintas, yo creo que perspectivas, y con eso yo creo que Gercel justo nos va a redondear, ¿no? Sí, yo decía, me quedo en el medio. Pero sí, efectivamente, yo también creo que algo muy importante de los grandes desafíos que tenemos van en la parte cognitiva, en las distorsiones del pensamiento. Efectivamente, tenemos retos culturales importantes. Teníamos una analogía la otra vez en un grupo que estoy también participando, que era esta cuestión del uso del horno, de la estufa, ¿no? Uno va, por ejemplo, a Italia con estas nonas y es muy común que el horno pues está usando todos los días y uno dice, ay, o sea, cuando me acuerdo muy jovencito llegué por allá y era, se usa el horno, no es para guardar las ollas que nunca nadie ve, pero es dependiendo en dónde estás, nuevamente esta parte del contexto. Y de esta misma manera vemos el copy-paste desde hoy, desde siempre. Uno va a la biblioteca palafoxiana y ve rayados de aquí estuvo en 1500, o sea, jóvenes pues siempre han sido inquietos, pues también hemos tenido esta cuestión, pero las distorsiones del pensamiento sí es importante encontrarlas y como formadores ayudar precisamente a encontrar esa lógica del pensamiento, la cuestión crítica. ¿Qué les da mucho miedo tanto a profesores como a estudiantes? Las alucinaciones, pero pueden ser una gran oportunidad para la revisión y la parte crítica de estarle preguntando, en este caso exclusivamente por las investigaciones que estoy haciendo, qué es realidad. No es solo ChatGPT, pero es lo que más está usando la gente de a pie hoy. Entonces, sí volteamos a verlo. ¿Por qué? Porque sobre todo hay otra cuestión importante, el costo. Esto es, hay que ver cuáles son las herramientas que están gratuitas y cuáles son las grandes limitantes que tiene el usuario.
De eso hay que incluir $20 al mes en el presupuesto de cada persona, de cada familia, ver cuántos usuarios y de pronto esto pues se está volviendo también una condición social que tenemos que repensar también desde la política pública como agentes políticos, porque empezamos como actores educativos haciendo agentes políticos. En ese sentido, yo creo que algo que también ha salido, por ejemplo, con profesores de comunicación, era la crítica a Netflix. ¿Qué les preocupa mucho? ¿Cuáles son estas lecturas del aspecto de la empleabilidad? ¿Qué están pidiendo de sus estudiantes directamente a la universidad? Nuevamente el sentido de para qué está la universidad hoy por hoy si todo lo podemos conseguir con el uso de microcredenciales o con el tipo de otros formatos de educación. Entonces, ¿cuál es el plus que le da hoy la universidad a los jóvenes? Replanteando también esta parte de lifelong learning. ¿Por qué seguimos en esta condición cuando tenemos estas herramientas? ¿Cuál es el discurso social que estamos construyendo? También en esta parte de qué estamos pagando y cómo vamos a estar consumiendo también estos derechos dentro de la educación. Se están repensando. Con estos profesores también salía el tema de Netflix, ¿no? Decía, bueno, ahora con estas oportunidades, bueno, te quedan cortas las tramas. Habrá que repensar también el drama humano, este sentido griego, este sentido de visión occidental que hemos tenido heredado tanto tiempo. ¿Será que ya nos quedan estos discursos, estos mismos guiones de pronto cortos y tenemos que voltear la mirada también hacia otros aspectos creativos de nuestras problemáticas? Las distopías, la ciencia ficción se quedaron hoy cortas y hasta dónde tenemos que voltear a ver, porque hoy por hoy uno puede entrar a las redes sociales y todo el mundo es creador de contenidos. Es real, pero ¿de qué tipo de contenidos y cómo lo vamos a tasar en el mercado? Esto tiene costo y yo creo que esa es otra preocupación. El uso de los datos, la privacidad, que hoy por hoy, queramos o no queramos, la mayoría de los estudiantes están usando el Copilot, el ChatGPT para estudiar y están generando muchísimos datos que también es información que no sabemos a ciencia cierta cómo lo vamos a cuidar. Esta es la importancia, yo creo que de estos lugares, de estos espacios, donde podemos reunirnos, pues personas con este interés, con la pasión por la educación, pero también yo sé que innovadoras, creativas, sumamente inquietas, y creo que ese es el reto de la IA, que nos incomoda y hay que responder. Sí, totalmente nos incomoda. Y para que les incomode un poco más, les voy a pasar un dato que salió hace poco en un trend en TikTok. Si ustedes se meten a su sesión de GPT o de Cloud o de su modelo de lenguaje natural favorito y le preguntan, oye, ¿qué es lo que sabes de mí y qué puedo hacer para mejorar mis interacciones contigo? Está fuertísimo lo que sabe sobre nosotras y sobre nosotros. Entonces ahí una recomendación para que vean a ver cuál es el perfil, cómo se está adaptando su modelo de lenguaje natural, digamos, como preferido. Háganlo, nomás, para ver qué es lo que dice, ¿no? A mí me gustó. Yo creo que fue muy flattering conmigo, pero bueno. Entonces, ya para ir redondeando y cerrando y pasando, digamos, a la participación de todas y todos también, ya no han habido más comentarios, digamos, en Slido. Las personas que estén conectadas en Zoom, igual por Slido pueden mandar también sus preguntas y después de esta serie de esta última ronda, digamos, como de respuestas, vamos a ver si alguien también en el público también tiene algún comentario. Entonces, la última sección que fue común también que se mencionó por parte de las y los participantes era específicamente, y ahí les voy avisando el orden, vamos de reversa, entonces le toca primero a mi querida Gercel. La última gran, digamos, como tema de conversación que expresaron las y los participantes fue sobre el uso de IA en investigación y sus implicaciones específicas en temas de propiedad intelectual. Algunos de los comentarios que decían las personas era la IA para investigación, ¿qué tan válido es utilizarla y cómo citarla? Aplicaciones basadas en IA para realizar investigación científica, creación de recursos, materiales educativos de investigación y honestidad académica. Y este tema, ¿no? Que de hecho acá en la Ibero tenemos una idea de no llamarle plagio, sino deshonestidad académica, pero la idea es qué se considera como plagio y qué como apoyo para el desarrollo del conocimiento. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el papel de la IA en investigación académica y puede ser utilizada de manera ética y efectiva? Mi querida Gercel. Muchas gracias. Pues sobre todo se está utilizando y eso ha sido bien interesante, sobre todo para estas investigaciones a varias manos y que ha permitido, sobre todo el procesamiento de datos, en lo que he tenido la oportunidad de trabajar, experimentar de manera muchísimo más práctica.
Aquí el reto es efectivamente más la colaboración en donde nos hemos encontrado. Creo que en esta parte también, bueno, inclusive Luis, nos has podido dar desde hace un año muchos hints sobre cómo citarla, cómo incluir este trabajo colaborativo y ha sido muy interesante precisamente para, sobre todo, insisto esto, ampliar el contexto, ayudar sobre todo con preguntas para aterrizar las hipótesis de investigación, toda esta cuestión de trabajo y poder asegurar la cuestión de que estamos hablando en la misma problemática. Donde hemos encontrado algunas deficiencias está precisamente en el poder nutrir esta base, sobre todo con lo que son ya contextos que no están tan publicados o que están todavía incipientes en cuestión de la investigación. Ese creo que es el mayor reto, el poder estar dotando información que pueda redondear esto. En cuestión también del plagio, creo que es más la parte de deshonestidad y nuevamente me quedaría con la situación de la claridad y la transparencia de datos e información. Muchas gracias, Kersel. Fer, Bueno, yo evidentemente me gusta muchísimo más este concepto de deshonestidad, me parece que es clara porque no hay forma de plagiar lo que está repitiendo la inteligencia artificial porque viene de una fuente, ¿no? Yo creo que lo que abre para la investigación es cómo construimos la inteligencia artificial con los datos del futuro que le hacen falta a los datos del pasado, que son con los que estamos tomando decisiones. Y creo que es más un foco o sea, les pongo un ejemplo. Hubo quien hizo una inteligencia artificial entrenada solo con Twitter. Y lo que salió ya de adentro era Sodoma y Gomorra, Hitler y todo lo malo del ser humano, porque la única fuente de conocimiento era lo que pasa en Twitter, ¿no? Así como hay gente que está haciendo inteligencia artificial para investigar cómo se comunican los animales y entonces utilizan eso y están logrando resultados en la comunicación y cambio de comportamiento de animales. Entonces, se amplía el espectro en forma gigantesca. Yo quiero traer a la mesa algunos temas que me parecen muy relevantes para la investigación. Yo creo que nos abre la oportunidad de investigar lo humano. Investigar lo humano es por qué la clase que más demanda tiene en Harvard y en Yale es la clase de happiness. Pues porque estamos creando una generación que le falta propósito. Entonces, ¿cómo usamos la investigación para eso? ¿Por qué los videojuegos? ¿Por qué Roblox tiene 218 millones de estudiantes? ¿O por qué League of Legends se estudia 618 millones de horas? Entonces, ¿por qué las redes sociales tienen solo el 5% de contenido educativo y las apps tienen solo el 15% de contenido educativo? Entonces, yo creo que estamos perdiendo el juego. Y aquí voy a sacar mi reflexión futbolística. Si fuéramos como el Atlético de Madrid y jugáramos solo a empatar y le empatamos a los videojuegos, a las redes sociales, estaríamos ganando porque tendríamos millones, ya estaríamos clasificados. Entonces, yo más que pensar en la prohibición, yo creo que tenemos que generar otro tipo de emociones. Y lo que nos abre esta idea en la investigación es investigar más cosas humanas. Ejemplo, cómo se vuelven hoy más relevante que nunca los antropólogos, sociólogos y filósofos en mundos de ciencias y de tecnología. Cosa que no pasaba, los educadores. Hace poquito vi una gráfica de ¿no? ¿Dónde están los mejores puestos de trabajo? Y si todos teníamos un sobrino que quería estudiar filosofía y le decíamos, ¿de qué vas a vivir? No, pues hoy se abre otra. Entonces, para mí es encauzar la investigación, a contar mejores historias, a hacer más relevante lo ético y por eso la deshonestidad. Entonces vamos a hacer investigación que cuestione lo ética. No sé si han visto los medios digitales. Hoy el Washington Post está sacando un medio digital que dice cómo hacer preguntas éticas. O está sacando, creo que el New York Times, una que dice cómo hacer mejores preguntas. O hay una biblioteca en Copenhague que se llama la Biblioteca Humana, que en lugar de rentar libros, renta personas para conversaciones difíciles. Entonces, vas y rentas una persona con anorexia porque tu hija tiene anorexia y no sabes cómo resolver. Entonces, para mí,
hoy tenemos una ventana súper optimista de crear los datos del futuro, de hacerla más humana. Muchas gracias, Fer. Muy, muy provocador. Abraham, Al contrario, yo lo escucho y me encanta lo que dice, ¿eh? Aprendo mucho de esas cosas. Este, a ver, yo creo que si fuéramos nosotros el Real Madrid, la inteligencia artificial sería el Barcelona, ¿verdad? Te faltó como completar eso. Nos está metiendo una goleada en nuestras propias términos, ¿no? Porque yo creo sobre todo en el caso de las universidades públicas y privadas, no sé, a lo mejor las privadas, ¿no? Las públicas, hay desde hace décadas, hay una precariedad académica en las universidades, ¿no? Precariedad material, sillas, cañones, aires acondicionados. En Argentina, ¿no? Brasil lo pasó. Y en ese sentido, poco podemos aspirar a el acceso a la tecnología, ¿no? Y no podemos imaginar el acceso a una tecnología de inteligencia artificial chida como la que estamos platicando en esta mesa. O sea, tenemos que, los que somos docentes, acelerar el paso, ¿no? O sea, hacer que no nos goleen 4-0, a lo mejor ir por el empate, por lo menos. Pero va a ser posible con la inteligencia artificial, no tengo la menor duda, ¿no? Imagínense, yo fui técnico académico, fui un asistente de investigador, ¿no? Ya como investigador, les puedo decir que uso la inteligencia artificial, la uso, me transcribe, me hace resúmenes a partir de lo que le pregunto. O sea, hace lo que yo hacía cuando era asistente académico, ¿no? Y así, muchas de los oficios que las academias tenían van a dejar de tener sentido con el uso de la inteligencia. Y en ese sentido, yo creo que tendremos que profesionalizarnos en otros términos, ¿no? Seguramente, imagino que hay profesores que enseñan mucho mejor y más clara la matemática. Hay inteligencia artificiales que enseñan mucho mejor la matemática que muchos profesores. O sea, yo cuando veo los profesores de algunos hijos que enseñan las matemáticas sin entender qué están enseñando, ¿no? Y cuando le pides a la inteligencia que te enseñe algo de matemáticas, es muy clarita, te da ejemplos y te... Entonces, nuestras funciones, ¿no? Los operadores de audio, ¿no? Los camarógrafos, todas estas personas que alguna vez asistimos a la academia van a tener que potencializar su oficio en otras condiciones y con otras herramientas para poder ser pertinentes, para ser útiles. No me gusta eso de utilidad porque se me hace muy materialista, pero ser dignamente posibles sus formas de trabajo, ¿no? Entonces, la universidad, yo creo que sí es la gestora, ¿no? De nuevos pactos, de romper el pacto patriarcal, de crear pactos académicos distintos, pedagógicos distintos, y es nuestra obligación imaginar un mundo con inteligencia artificial donde las reglas, las normas, las cuestiones éticas que el estudiantado va a aprender dentro de nuestras aulas tienen que estar súper claritas para que cuando salgan a la empresa, a la industria, al campo, a la política, pues sean otro tipo de políticos, ¿verdad? Y no sean pues los mismos políticos corruptos, etcétera, etcétera, que fuimos educados sin la inteligencia artificial, ¿no? O sea, esto del plagio, la UNAM, el POLI, imagínense hoy con inteligencia artificial sin cambiar el sustrato ético, ¿no? Tenemos que hacer algo rápidamente con nuestro quehacer ético para que no salgamos y nos goleen 8-0, porque parece que cambió la inteligencia, pero todo lo demás, la costumbre, las formas patriarcales y organizacionales en que las universidades se siguen rigiendo, siguen muy estáticas, ¿no? Entonces hay una parte del conocimiento y de la academia que está cambiando rápidamente, pero otro está letargado. Entonces ahí sí, si no nos movemos rápido, nos vamos a fracturar muy horriblemente. uy, y cierra bien difícil aquí el representante del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Entonces, a ver, qué nos puede compartir, mi querido Alberto? ¿Cómo no? Bueno, a mí me queda también la preocupación de, sí, la tecnología del futuro, la que no está todavía en nuestras aulas, es muy prometedora, muy interesante, pero lo que tenemos en los salones de clase todavía son estos intentos de deshonestidad académica, de ir regulando los usos. Entonces, las instituciones tenemos que tener nuestro manifiesto
de uso de inteligencia artificial, que sea sensible a las disciplinas, a los niveles educativos, si tienes técnico superior universitario, si tienes licenciatura o posgrados. Los usos son distintos, como también lo son para las áreas de humanidades, técnico administrativo, artes y medicina. Entonces hay que ir teniendo manifiestos de uso que sean pertinentes para cada uno. Hemos hablado también de la autoría, ¿no? La preocupación que tenemos sobre los temas de autoría, pero además hay que reflexionar sobre la autoridad. Cuando alguien escribe un texto, cuando un político hace una ley, lo hace, en el mejor de los casos, desde la autoridad. Puede escribir algo porque sabe del tema, ¿sí? Entonces, pedirle a una inteligencia artificial que haga una ley sin la autoridad que tiene el hacedor de leyes, a lo mejor no es buen ejemplo, pero la idea es que además de la autoría, hay una autoridad, que es la que tenemos que ir pues cuidando. No solamente es una cuestión de robo de autoría, sino de falta de autoridad en los textos que se podrían estar generando. Eh, Además, creo que en las instituciones, al menos públicas, de educación superior, creo que tenemos que establecer un etos de uso, un etos en el sentido aristotélico del bien ser, de las buenas personas, pero también un etos en el sentido del hábitus de Pierre Bourdieu, donde hable de los modos de ser y qué es bueno y qué es aceptado en nuestra área en relación con las inteligencias artificiales generativas. Y me parece efectivamente que sí, que más lejos, más fuerte, más, digamos, altius, fortius, sitius, pero también tecnológicos, ¿no? O sea, tener esta idea hacia dónde podemos ir, pero con este sentido ético, con este sentido de autoridad, de autoría y con un etos universitario que tendríamos que definir. El tema, el horizonte, ya lo habíamos hablado al principio, es la creatividad, pero creo que también la ciudadanía digital. Y si nosotros dejamos claro qué es lo correcto, qué es lo conducente en las instituciones de educación superior, pues eso es lo que vamos a trabajar. Yo he hablado con algunos alumnos que han hecho usos de la inteligencia artificial que para mí son tramposos y ellos los ven como correctos. Por ejemplo, darle ideas a una inteligencia artificial y decirle que redacte en un sentido más académico. Y el argumento que me han dado es que son sus ideas, ellos no tienen la facultad de escribir académicamente y no hay trampa de por medio. Mi sensación es que, al menos en el área de humanidades, tienen que escribir. Y eso para mí es un atajo que no necesariamente los va a llevar al desarrollo de la competencia de escritura. Y que sabemos todos los que estamos aquí que para saber escribir tenemos que leer. Entonces, si el alumno no escribe es porque no ha leído. Entonces, para mí esa práctica, a lo mejor si estás en marketing o vas a hacer un copy, bueno, pues te genera un copy mucho más atractivo, pero si estás haciendo un texto de humanidades, pues creo que sí necesitas haber leído para poder tener el estilo académico que se necesite. Y creo que el horizonte, al menos en el campo de la educación, es algo más transparente, así como la discusión que tuvimos con el software propietario y el software libre, donde la libertad del software no solamente era en la gratuidad, sino en el acceso al código y en ver qué hay atrás. Me parece que entender qué hay atrás del chat GPT, de qué van estos 1 millón de millones de artículos del chat GPT-4, sería como un horizonte o algo que nos pudiera interesar a todos. Sabemos ahora que el 5% del chat GPT-4 es Wikipedia y el otro 95%. Entonces me parece que esta idea del nivel que decían de conversar con mis autores, conversar conmigo mismo y mi trayectoria de escritura y transparentar las fuentes es importante, porque en la educación superior leemos de atrás para adelante, leemos primero las fuentes y luego ya vamos viendo si el artículo nos funciona o no. Y creo que en la inteligencia artificial generativa se pierde esta escuela del pensamiento cuando el texto está bien escrito, pero no tenemos, aunque Perplexity te diga que son estas 5 fuentes, pero no hay una escuela de pensamiento que diga este texto viene desde esta escuela o viene desde esta manera de pensar. Y creo que eso es lo que tendríamos que buscar, que no se pierda en las instituciones educativas, pero también de educación superior. Bien, pues yo creo que a lo largo de esta horita, ¿no? Me llevo varias cosas, ¿no? Desde el Madrid contra el Barcelona, pasando por vender prompts, pasando también por esta parte del ethos, ¿no? Y de el cómo está rompiendo con este, digamos, como esquema que tenemos
de autoridad, ¿no? Clásica en las universidades. Pues no sé si antes de cerrar, rapidísimo, si haya en el público, todavía no tenemos comentarios en particular allá arriba, ¿no? En el slide, ni tampoco en línea, pero no sé si antes de cerrar alguien del público quisiera hacer alguna pregunta. Por allá atrás, ¿tenemos? Gracias, buenos días. Muchas felicidades por sus intervenciones. Ilustraron mucho, yo creo que a todos lo que poco sabemos de estas tecnologías. Eh, Me gusta mucho que hablen de los profesores, cómo tenemos que trabajar y adaptarnos a estas tecnologías, pero me quería centrar en el alumno. Porque creo que hay diferentes tipos de alumnos. Nosotros tenemos un tipo de alumno aquí, en las escuelas públicas otros, pero yo trabajo mucho con alumnos adultos en la preparatoria de la SEP y en una escuela particular en una maestría de docencia. Y lo que he visto en los últimos años es ese perfil de alumnos que trabaja, que es padre, madre, que tienen otras actividades. Y lo que cachaba primero era que bajaban trabajos, los clonaban. De un tiempo para acá he visto que ya los hacen los chats. Y justo estaba platicando con unos colegas y yo les decía que para que estos alumnos no utilizaran esa tecnología, tendríamos que regresar justo a la ética, regresar a las clases de ética. Pero dentro de esa conversación decíamos, bueno, pero hagan de cuenta de que si sus empresas les están pagando la maestría y si reprueban ellos los tienen que pagar, el último recurso que van a tener para no reprobar es hacer el trabajo con el chat o no sé. Y ahí la ética, ¿dónde queda? ¿Sí me explicó? O sea, ¿hasta dónde quedan los límites de la ética? Y en esas conversaciones, pues nos asustamos mucho porque dijimos, pues es que si el alumno se encuentra en una encrucijada, este perfil de alumnos, pues va a salvar su pellejo y no le va a importar y utilizar la tecnología. Y aparte, tenemos en estos alumnos adultos, 30, 40 alumnos. A ver, métete con 30, 40 alumnos a pasarlo por Turnitin o a pasarlo por estos programas que supuestamente detectan inteligencia artificial, pues nunca terminamos. Entonces quisiera saber qué opinan ustedes sobre si hay límites en esta parte de la ética o realmente qué podemos hacer. Muchísimas gracias y felicidades. Vale, no sé si haya alguna otra pregunta en el público que quisieran por acá, profesor. Y damos una más y hacemos ronda de cierre. Gracias. No sé si esto es una pregunta o más bien es un lamento. Doy clases en sistema a distancia, entonces yo nunca interactúo con los estudiantes y me he dado cuenta que es en sociología y es importante que ellos desarrollen habilidades de escritura. Pero todos los ensayos que han entregado últimamente, pues son todos hechos por estas inteligencias. No quiero decir que esté mal, que no los usemos, incluso habría que promoverlos. Pero cuando es educación a distancia, el espacio en que el tutor y el alumno pueda hablar y decirle cómo usar la inteligencia, cuáles son los riesgos, cómo potenciarlo, es muy limitado. Y la reflexión a la que he llegado es, pareciera que la educación entonces, como diría Bourdieu, termina siendo una ilusión bien fundada, donde el alumno le pide hacer a alguien un ensayo, el tutor medio lo revisa sabiendo que eso fue hecho con inteligencia artificial y le dice, cuidado con las fuentes, lo regresa y ahí se acaba el labor de la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo, particularmente en los sistemas de educación, porque pienso que en el sistema presencial por lo menos puedes dialogar con el estudiante y pueden llegar a hacer más cosas, pero en los sistemas de educación a distancia, cómo hacer que la educación no se pierda en solamente en jugar a que aprendemos y en jugar a que enseñamos? Gracias. Muchísimas gracias. Y finalmente, por acá enfrente, Melchor, que le había levantado la mano. Gracias, Melchor Sánchez de la UNAM. Pues felicidades por todos los comentarios. Nada, hace 2 años, precisamente por el aniversario de ChatGPT, estaba recordando cuando escuché el primer webinar de la Global Alliance, Global Research Alliance for AI in Learning and Education, donde Dragan Gacevic de Monash University, uno de los tipos que sabe muchísimo de esto en evaluación, decía, es que nos falta la evidencia todavía para esto, ¿no? Y aquí estamos ya 2 años después.
Hay literalmente cientos de miles de trabajos publicados sobre el tema, pero más del 80% son opiniones. Y ahorita lo comentábamos antes de la sesión, que ahorita está el escenario plagado de expertos y pseudoexpertos, micro, macro expertos de estos temas. Pero nos sigue faltando esto, ¿no? Porque una de las partes importantes del aprendizaje es esta cuestión de lo que se llama la dificultad deseable, de desirable difficulty, para realmente aprender algo y asirlo profundamente, internalizarlo y generar aprendizaje profundo desde el punto de vista pedagógico, no de ciencias de la computación, se requiere esta atención, pues esta incomodidad, ¿no? Y precisamente todos los atajos cognitivos que implica el utilizar las plataformas, la cuestión está todavía de que no sabemos a ciencia cierta cuáles de estas prácticas mejores, malas o regulares realmente vayan a mejorar el aprendizaje. Porque hace un par de meses que salió un ensayo controlado aleatorizado sobre eh, documentando que empeoraba el aprendizaje, se armó el escándalo en Twitter y todo el mundo preocupadísimo, ¿no? Entonces, pues, ¿para dónde ven la investigación OMIE, por ejemplo, en México, que la transparencia de las plataformas va a ser cero? Estos cuates nunca van a soltar la sopa de las plataformas, sigue siendo su fuente de ingresos, pero al final del día sí necesitamos tener investigaciones que documenten cuáles de estas cosas podemos utilizar para que mejore el aprendizaje de los estudiantes y de nosotros mismos como docentes, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias, Melchor. Yo creo que ahí también la pregunta es, ¿y en época de este tipo de lenguajes es lo mismo el aprendizaje antes que ahora? ¿No? Sería el mismo constructo a medir. Pero bueno, yo no soy panelista, entonces vamos a pasar rapidísimo a los comentarios, ¿no? Entonces, si quieren, empezamos acá con mi querido Alberto y luego hacemos cada quien un cierre. Ujú. Sí, yo creo que este periodo, así como fue de experimentación para los estudiantes, también ha sido para los docentes. Tenemos muchos artículos de opinión y todavía pocos con resultados de investigación. Entonces, me parece que sí tendríamos que empezar a hacer grupos de investigación con resultados, a lo mejor aquí una alianza con las universidades latinoamericanas y ver cuáles son los usos correctos, los usos valorados como adecuados de estudiantes y de profesores. Y el tema de la educación en línea, pues creo que sí es uno de los temas más preocupantes, porque no hay una forma de acercarnos cara a cara. Antes tampoco sabíamos si el texto que nos entregaban era de ellos o del hermano o de alguien más. Entonces, el problema con la tecnología se hace más grande de lo que de por sí era, ¿no? Entonces, creo que en un sentido para allá, para los de educación a distancia, más maturaniano, como decir al principio, ¿qué es lo que quieres? ¿A qué vienes? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer por ti como profesor para apoyarte, ¿no? Y hacer que los estudiantes digan, yo vengo a aprender, quiero aprender a redactar, quiero aprender a leer, quiero aprender, ¿no? Y si eso es así, si ese compromiso se establece más desde un sentido humano, ¿no? Quizá no de happiness, pero sí de compromiso personal, y decir, entonces, si ese es el acuerdo, vayamos juntos, yo te acompaño. Pero si el acuerdo es pasar y tú haces como, tú pones al chat GPT para que haga la tarea y yo pongo al chat GPT para que te la revise, pues mejor vámonos a ver el fútbol del Barça y que era del Atlético y de todos los demás, ¿no? Porque no tiene ningún sentido el jugar a la escuela, ¿no? Y creo que ahí tendríamos que irnos más hacia la parte más humana, hacia la parte más de necesidades, de problemas necesarios y cómo los vamos transfiriendo pues al contexto, ¿no? A lo mejor en este nuevo discurso de aula, escuela, comunidad, pudiéramos tener ahí un sentido también de transferencia de lo que estamos haciendo en las aulas para un impacto personal, pero también comunitario. En el COMIE hay 18 áreas temáticas que van desde la evaluación hasta sujetos de la investigación y por supuesto TIC en la educación. Creo que ahí podríamos organizar seminarios de reflexión sobre el uso de la inteligencia artificial generativa para cada uno de estos áreas temáticas y observar con los colegas, es una comunidad importante, prácticamente 600 afiliados de todas las universidades prácticamente del país y todos los estados, que pudieran tener reflexiones temáticas desde las áreas de conocimiento, porque justo ahora tenemos esta muy, quizá como decía Luis al principio, muy optimista, muy pesimista, y nos faltan todavía los tonos de grises que son pues muy importantes para la toma de decisiones. También los ritmos de publicación de la academia, ¿no? Que son lentísimos. Pero bueno, ¿quién quiere pasar? A ver. A ver, mi hijo estudia la prepa en línea del TEC de Monterrey
y mi punto de vista y la de él, lo hemos dialogado, es de una autonomía impresionante, ¿no? O sea, sí hace a los jóvenes que estudian. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque en Chiapas las prepas no están tan chidas. O sea, realmente el sistema de violencia y de desanfane de la educación está muy fuerte. Entonces fue una opción la educación en línea, ¿no? Entonces veo un joven autónomo que administra su tiempo, ¿no? Que es autodidacta. Entonces, esos valores son impresionantes en todas las edades, yo creo, ¿no? Yo creo que sí depende mucho de las reglas que la universidad ponga, ¿no? O sea, qué se vale y qué no se vale. Y sabe él que plagiar o tener conductas antiéticas, ¿no? Le causa la expulsión, o sea, le queda clarito, ¿no? O sea, las líneas están muy claras. Tal vez sea por la edad, ¿no? Que intentan no infringir muchas reglas. Entonces, yo creo que hay experiencias virtuosas de la educación a distancia. O sea, salimos de la pandemia y todos fuimos profesores y alumnos a distancia, ¿no? Y experimentados todo eso, todo ese mundo caótico. Em, yo creo que la inteligencia artificial ha modificado todo. O sea, ya no tenemos, yo no le veo sentido a una publicación, una revista o una tesis de 300. O sea, todavía mi tutor me decía, hola tutor, ¿se me estás viendo? ¿Cómo cuántas cuartillas llevas? ¿Ya llevas más de 600? Decía, "Oh", porque todavía seguimos pensando que la calidad de la tesis es por kilo o por páginas, ¿no? Eso ya lo rompió la inteligencia. O sea, no hay necesidad de una tesis tan extensa que refrite 25 tesis más, ¿no? O sea, yo creo que sí debemos de debe ser un nuevo pacto académico en donde entendamos que el mundo cambió, que las formas en que pensamos, escribimos, redactamos y trabajamos son distintas, ¿no? Porque si no lo entendemos pronto, el Barcelona nos va a supergolear 15-0 y quien más va a sufrir somos nosotros mismos, nosotras, nosotres como profesores, como alumnos, ¿no? Yo lo platicaba con mis colegas, yo hasta veo hasta innecesario estas 4 paredes, 6 paredes, ¿no? O sea, la escuela puede estar afuera, puede estar a distancia, puede ser mixta, puede ser presencial, puede ser tocándonos, puede ser respetándonos, puede ser creando nuevos pactos, ¿no? Yo ahí sí iría a la construcción de otras formas de ser universidad. La Ibero ha sido innovadora en muchos sentidos, ¿no? Estas 4 As, eso de incendiar el mundo debe ser textualmente, o sea, no de quemar el mundo tal y como lo conocemos y reconstruir un nuevo mundo, no con las cenizas del anterior, sino con otros paradigmas que lleve desde el respeto a la dignidad humana, ¿no? A romper los pactos, entre ellos el patriarcal, el racial, el clasista, y que nos lleve a un mundo de mayor felicidad. Y si la inteligencia sirve para eso, bienvenida. A mí la preocupación que me da es que está polarizando más un mundo, ¿no? Entre los que más saben y más la usan, y más posibilidades van a tener de tener mejores empleos con mayores ganancias de los que no sepan usarla. Esa es mi principal preocupación. Vale, muchas gracias, Abraham. Si quieres, Gercel, y cerramos contigo, Fer. Pues yo me quedo con, hay que leer los signos de los tiempos. Creo que esa parte también, y retomando este punto, la primera pregunta sobre también la educación en adultos, creo que es un área bien interesante para abordar la inteligencia artificial. Hice una investigación con un grupo de tercera edad que están estudiando con la Secretaría de Cultura los domingos paseos históricos. Fue muy interesante porque realmente el uso de la inteligencia artificial lo están haciendo para profundizar, para preguntar más, le llaman ellos el chisme crítico, ¿no? El chisme culto. Entonces ya es más preguntarles qué pensaría Hernán Cortés y bueno, tienen sus propias pues personalidades, sus cuestiones muy históricas. Y es bien interesante leer lo que preguntan y lo que van creando. Lo que yo creo de manera profunda es que pues si un corazón no está emocionado, es difícil que ese cerebro aprenda. En ese sentido, creo que el encuentro humano tiene que priorizarse. Seguramente tendremos que buscar otras formas. Retomando un poquito el tema de lo de Steam Makers que hablábamos al inicio y precisamente con esta función del filósofo, cuando hice la investigación, yo preguntaba, bueno, ¿quién es el que debe estar a cargo del Steam Maker, ¿no? De este espacio de creación, de colaboración. Y me encontré de todo, ingenieros, personas expertas en software, cuestiones muy variadas, pero lo que más impactaba era un filósofo ahí adentro.
era quien podía nivelar la parte disciplinar, quién era el dueño del proyecto, hasta dónde llegaba un proyecto. El problema es que cuando el filósofo salía del SteamMaker se olvidaba completamente el tema y ya era muy difícil retomar estos puntos. Pero en ese tiempo recuerdo que muchos de los antecedentes que veíamos en SteamMaker, ahora en este tipo de educación a distancia, pues tiene que ver con hágalo usted mismo, bochomanía, situaciones también que buscaban la creatividad y también la parte de la construcción de esta experiencia de aprendizaje. Aquí creo que algo importante es el diálogo, este encuentro humano, porque si hay muchas dudas, digo, me alegra mucho ver que estamos, pues sí, con un pie muy avanzado respecto al año pasado. Sin embargo, creo que hay cuestiones importantes. Los estudiantes piden ahora más práctica, más tiempo en los simuladores. Los profesores a nivel universitario dicen, no, que se esperen. Ahorita es momento de profundizar en lo teórico, en el encuentro con grandes autores. Hay que sentarnos a repensar mucho cuál es el sentido, que creo que lo han mencionado bastantes veces hoy, el sentido no nada más de la universidad, no nada más del aprendizaje, de la educación, porque también hay que ver que si estos avances ponen en peligro otras especies, hacia dónde está yendo la inteligencia humana y cómo estamos viviendo, conviviendo en este mundo en común, en esta casa común. Creo que finalmente lo más ético es eso, el encuentro que podemos tener, más allá de la felicidad que cada uno construye, sí con un sentido de comunidad, con un sentido de humanidad. Muchas gracias, Gercel. Y finalmente, el Real Madrid, ¿qué dice? Yo soy de los que ganó, perdón. Eh, bueno, yo pienso primero que estamos frente a una responsabilidad sin precedentes como educadores en este momento de la vida. O sea, lo que nos tocó vivir es la transición de la educación con la que nos formamos nosotros a otra que vamos a transmitir hacia adelante. Y esto tiene mucho de experimentación. Por un lado, queremos ser mucho más ágiles, pero no nos atrevemos a perder el control y no hay forma de ser ágiles sin perder el control. Entonces, aquí muchas de las preguntas es, ¿en dónde nos vamos a atrever a perder el control? ¿Vamos a seguir pidiendo ensayos por kilo, 50 minutos de clase, exámenes todos al mismo tiempo, proctoring para ver si hacen trampa o vamos a experimentar otro? Y eso, Melchor, mucho de esto, evidentemente, no hay evidencia de todos los contextos, pero todos conocemos profesores machistas que tienen más machismo que el ChatGPT, sesgos que son más profundos en profesores que el ChatGPT, pero nos asusta mucho y estamos esperando a que ChatGPT no se equivoque, no tenga sesgos. Y creo que si ponemos el profesor promedio, que el profesor promedio a lo mejor no explica bien todos los temas a todos los estudiantes, o no diseña bien las actividades para todos los estudiantes, o no da retroalimentación apropiada, ahí es donde está el grandísimo valor de lo que estamos haciendo. Y hay que ver los casos extremos. Ayer Dinamarca anunció el establecimiento de la Supercomputadora Nacional de Inteligencia Artificial. Es como la mejor carretera, el mejor tren Maya y la mejor refinería, todos puestos juntos para subirse a la inteligencia artificial a gran escala. Y eso para mí es un precedente de lo que vamos a ver de infraestructura, de acceso. Va a haber países que se subieron a esto y el gap va a ser enorme. Hay dos escuelas que les quiero, si buscan una escuela que se llama Cottesmore en Gran Bretaña, corrió a su headmaster y la reemplazó por una inteligencia artificial y los docentes están felices. ¿Qué les dice eso? Los estudiantes están felices. Otra que se llama, una escuela que se llama David Game, que corrió a los profesores y todo lo hace con inteligencia artificial. ¿Y por qué pasa eso? Pues justamente porque no sabemos explicar, diseñar. Hay una inteligencia artificial que se llama réplica y réplica se convierte en tu mejor amiga, tu mejor amigo. Y la gente va y habla con réplica. Y entonces está superando nuestra capacidad de relacionarnos con... Ustedes les voy a hacer una pregunta filosófica. ¿Se han preguntado alguna vez por qué Alexa se llama Alexa y no Alexis? ¿O Siri se llama Siri y no Sirio? Bueno, porque la neurociencia probó que la inteligencia artificial cuando tiene voz femenina genera más confianza. Y nosotros estamos usando inteligencia artificial o neurociencia o aprendizaje cognitivo para saber. Entonces, ¿por qué ellos, los del Real Madrid, están usando tecnologías para la adicción y nosotros tecnologías para la prohibición? Bolas. Bueno,
Entonces, con esto, agradecerle a todas y a todos de verdad la presencia. Yo creo que se hizo un panel bastante fluido en discusión, ¿no? Ahí contrapunteo también de ideas. Y pues antes nada más de cerrar, también nada más para que conozcan a todas las personas que van a colaborar el día de hoy con la red de innovación educativa, ¿no? Agradecerles nada más para que levanten la mano y digan también quiénes van a estar. Está aquí Soraima Barajas, está Miguel Rivera, Mariana Sánchez, Marco Contreras, Harumi, que no está por acá, y finalmente Asem también. Y tendremos como invitado también al doctor Jorge Espinosa, que por allá está atrás, que va a facilitar la siguiente hora, ¿no? Entonces, agradecerle a todas y a todos también por el apoyo y por poder hacer posible este espacio, ¿no? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a las 4, a los 4, y les tenemos un pequeño detallito. Y si gustan, después de esto damos 5 minutitos y regresamos para iniciar con la siguiente sesión, ¿vale? Pues muchísimas gracias y un saludo a todos.